me les bendiga, mis amados hermanos, este lunes 30 de noviembre, hermanos, lunes de reflexión bíblica, y recordando, hermanos, que estamos respondiendo una pregunta: ¿cómo puedo hallar renovación y restauración? El día de hoy, hermanos, es la cuarta respuesta, y pues vamos a orar y que el Señor nos guíe a través de su palabra. Oremos. Dios eterno, gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido, Padre, a lo largo de todo este mes, a lo largo de todas estas semanas. Sobre todo, Padre, en la reflexión de tu palabra. Gracias, Dios, porque siempre tienes diariamente un mensaje para nuestra vida. Gracias porque eres nuestro proveedor, porque eres nuestro protector, porque eres un Padre perdonador, Padre. Gracias, mi Dios, porque lo hemos descubierto a la luz de tu palabra. Ahora, Padre, guíanos, mi Dios, en esta cuarta respuesta, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos para edificación de tu iglesia. Y sobre todo, Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre bendito. Bendícenos pues, mi Dios, en este tiempo, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, mi Dios, porque creemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y vamos a responder por cuarta ocasión. Bueno, es la respuesta número 4, hermanos, de esta pregunta: ¿cómo puedo hallar renovación y restauración? Y dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 12, del 1 al 2. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es. Entonces, ¿cómo podemos hallar renovación y restauración? Tomando una decisión radical. Esa es la cuarta respuesta, hermanos. Fíjense que a lo largo del mes, hermanos, hemos contestado la pregunta: ¿cómo puedo hallar renovación y restauración? Y a la luz de lo que hemos meditado, según el Salmo 23, en los primeros versos del 1 al 4, ¿verdad? Bueno, hemos disfrutado, hermanos, el hecho de que tenemos un Padre perdonador, tenemos un Padre proveedor, un Dios proveedor, hermanos, y un Dios protector. Sí, hermanos. Sin embargo, cabe mencionar que el proceso de renovación y restauración es uno en virtud al compromiso de Dios. Lo acabamos de disfrutar en estas semanas, contestando las primeras tres, mencionando las primeras tres respuestas. Y bueno, como ya lo vimos, pero también, hermanos, es un asunto de compromiso en lo personal. Mucha gente quiere las bendiciones de Dios, quiere el perdón de Dios, mucha gente quiere la provisión de Dios y sobre todo la protección de nuestro Dios. Sin embargo, también hay un compromiso de nuestra parte, hermanos, y el apóstol Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, nos hace una exhortación que involucra el proceso de ser renovados, y la exhortación implica una decisión radical. Por eso pongamos mucha atención, hermanos. Número 1, una decisión radical de consagración. Una decisión radical de consagración. Y es que cuando hablamos de radical, hermanos, estamos hablando de una que no se toma mucho tiempo, sino que es precisa, que es determinante. Y esta decisión, hermanos, tiene que ver con la consagración. Dice el pasaje: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos, qué hermoso pasaje, pero también qué profundo mensaje el que nos está dando Pablo. La palabra sacrificio, hermanos, es una clara referencia, fíjese bien, a la práctica de ofrecer animales en sacrificio. Acuérdense que Pablo usa muchas imágenes para explicar verdades espirituales, hermanos, y esta no es la excepción. Él habla de sacrificio haciéndose referencia de el sacrificio de animales. Algunas de las versiones reflejan esto al exhortar a presentar los cuerpos como víctima viva, según la Biblia de Jerusalén, hermanos. Y también los creyentes ofrecen sacrificios. Los creyentes ofrecen sacrificios, pero no los cuerpos de animales, sino sacrificios espirituales agradables a Dios.
como lo leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y bueno, hay dos sentidos, hermanos, hay dos sentidos que tienen la palabra sacrificio en la vida del creyente. El primero, hermanos, tiene que ver con algo que Él hace. Algo que Él hace, sus alabanzas o sus buenas acciones. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, hermanos, y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O como aquí, hermanos, que ese es el siguiente sentido de la palabra sacrificio, su misma persona, nuestra misma vida, hermanos. Mire que el sacrificio del creyente se califica mediante tres expresiones, y esto es muy importante, dice, vivo, santo y agradable a Dios. Es un sacrificio vivo o viviente en contraste con los sacrificios de animales que, aunque vivos, cuando fueron traídos estaban muertos en el momento de su presentación. Es un sacrificio santo, hermanos, porque por cuanto está totalmente consagrado a Dios. La vida del creyente ha pasado de su dominio al dominio de Dios. El término tiene implicaciones, fíjese bien, hermanos, morales y éticas. Es un sacrificio agradable a Dios por cuanto es el sacrificio apropiado. Es el que es deseado por Dios, el que complace al corazón de Dios. Básicamente es la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Padre dijo de Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Número 2, hermanos, una decisión radical de no amoldarnos al mundo. No se amolden al mundo actual, dice la palabra. Cuando Pablo dice no se amolden al mundo actual, está advirtiendo a los miembros de entonces y de ahora, en contra de ceder ante las diversas manifestaciones de mundanalidad por las cuales están continuamente rodeados. Por ejemplo, el uso del lenguaje obsceno y ofensivo, el canto de canciones indecentes, está muy de moda esta situación, la lectura de libros inmundos, el uso de atavíos tentadores, el goce de pasatiempos cuestionables, ¿verdad? La asociación con cierto nivel de intimidad con compañeros mundanos, etc. Una lista de este tipo casi pues no tiene fin. Por ejemplo, mire, el asunto de la diversión, hermanos. Es posible ser culpable de este rubro, cualquiera de los que estamos viendo o de los que estamos estudiando este pasaje, ¿verdad? Es posible ser culpable de este rubro, aunque no haya nada malo en practicar el pasatiempo que uno elige. Sin embargo, sucede, por ejemplo, cuando una persona desborda en su corazón a ese pasatiempo y este lo estorbe privándole de tiempo y energía para comprometerse en causas necesarias y nobles, tales como la familia, la educación cristiana, la iglesia, el servicio al necesitado, la obra misionera, etcétera, etcétera. Y la razón principal, hermanos, por la que Pablo advierte en contra de dejar que uno sea moldeado según el criterio de este tiempo malo o de este mundo, es que el interés principal del hombre nunca debe ser vivir solo para sí mismo. Él debiera hacer todo para la gloria de Dios, como leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. La segunda razón es la siguiente: ceder constantemente a la tentación de ser moldeado según el criterio de este mundo malo termina en amargura y desolución, por la simple y sencilla razón de que los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ella, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios 7:31. También como lo leemos en la primera carta a los Corintios 2:6, cuando dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que va desapareciendo. Versión Biblia de las Américas, lo estoy leyendo en esta versión. Gálatas 1:4, en Nueva Versión Internacional, dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre.
La experiencia de aquellos que permiten que sus vidas se desperdicie en esta manera se parece a la de los viajeros del desierto, que están completamente exhaustos. Sus labios se parten en sed. De repente ven a la distancia un manantial cristalino rodeado por grandes árboles. Con gran esperanza se apresuran a llegar a ese lugar, solo para descubrir que han sido engañados por un espejismo. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No nos hagamos del mundo, amigos del mundo, hermanos, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Número 3. Una decisión radical que implica una transformación profunda. Dice el pasaje, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. La transformación es un proceso que se realiza mediante una constante renovación de la mente por el Espíritu, como indica segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, cuando dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Como por el mismo Espíritu del Señor. Ok, la referencia al entendimiento o la mente es importante para subrayar, ¿sí?, el lugar de la facultad racional en el desarrollo de la vida cristiana. Sin embargo, es claro, por lo que Pablo dice a continuación en este mismo versículo, que la palabra traducida entendimiento abarca facultades, ojo, morales y volitivas del hombre. Pablo no dice, sustituyan una forma exterior por otra. Esa no sería una solución, ya que el problema con los que dejan que se les moldee, según el criterio de esta mala época presente, es muy profunda. Es muy profunda. Lo que se requiere es una transformación, un cambio interior, la renovación de la mente, es decir, no solo del órgano del pensamiento y del raciocinio, sino de la disposición interna. Mejor dicho aún, del corazón, del ser interior. Por eso es importante prestar mucha atención el sentido exacto en el que Pablo, el apóstol, se expresa en esta exhortación. Inciso A, él usa el tiempo presente, sean transformados. O sea, seguir permitiendo que se nos transforme. Por ello, esta transformación no debe ser un asunto de impulsos o de doble ánimo. A veces sí, a veces no. Debe ser continua. No podemos detener ese proceso, hermanos. Inciso B, la transformación es básica en la obra, es básicamente una obra del Espíritu Santo. No es otra cosa, hermanos, que la santificación progresiva. Es un trabajo progresivo, hermanos. Inciso C. No obstante, hermanos, el verbo tiene el modo imperativo. Los creyentes no son completamente pasivos. Su responsabilidad no queda cancelada. Deben permitir que el Espíritu haga su obra en sus corazones y en sus vidas. Su deber es cooperar hasta el máximo de su capacidad. Entonces, estudie la palabra, hermanos. Santifíquese, aléjese de lo que usted sabe que lo puede alejar. Ore con los hermanos. Busque maneras edificantes de crecer, hermanos. Porque mire que es tan fácil perder el tiempo, hermanos. Bien fácil, pero cuando usted se organiza y busca la manera de crecer, y ya sabe cómo crecer, por medio de la palabra, un estudio bíblico, la reflexión bíblica, oración. Hay muchas cosas, hermanos. Usted y yo tenemos la última decisión en ese aspecto. Así es, entonces, por eso, como leemos en Filipenses 2 del 12 al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Concluyo, hermanos, fíjese que el resultado de una decisión radical de consagración, de no amoldarnos al mundo y exponer nuestra mente al Señor,
es la comprobación de cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La verdadera renovación y restauración es aquella que la mente y el corazón es conforme al corazón de Dios. Es importante creer en un Dios proveedor, sí, en un Dios perdonador y en un Dios protector. Sin embargo, también es importante y complementario a nuestro proceso de restauración y renovación tomar la decisión de consagrar nuestra vida a Dios. Y es una decisión radical. No amoldarnos al mundo actual y la decisión radical de exponer nuestra mente a Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta, hermanos? ¿Cuál va a ser esa respuesta que vamos a dar nosotros? Porque hemos respondido, hermanos. ¿Cómo pueden encontrar renovación y restauración? Ya vimos muchas razones espirituales, hermanos, de parte de nuestro Dios. Pero hoy es tiempo de que tú y yo tomemos una decisión. Yo te invito a que lo medites, pero que no sea de mucho tiempo. Si es posible, ya, decídelo. Por eso es radical. Y pon tu vida en las manos del Señor y comienza esta transformación en tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu fidelidad, mi Dios, porque siempre provees a nuestra vida. Padre bendito, gracias porque hemos descubierto, mi Dios, que es maravilloso, mi Dios, estar en tu presencia y conocer que eres proveedor, protector y perdonador. Pero también, Padre, esa experiencia maravillosa de estar contigo exige un compromiso radical de nuestra parte para que tu Espíritu Santo siga haciendo esa transformación a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque no podríamos solos, mi Dios. Es tu voluntad y es tu anhelo, es tu deseo transformarnos por medio de tu palabra y que de esa forma, Padre, podamos entender cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Padre bendito, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos en cada paso que damos para no alejarnos y no olvidar estas cosas que hemos meditado. Que tu Espíritu Santo siga obrando en la vida de tu iglesia y que seamos una iglesia obediente que hace tu voluntad. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga y bueno, pues les esperamos en las siguientes transmisiones. El día de mañana continuamos con Santiago, hermanos, por favor. Tómese su tiempo, hermanos. Vamos a reflexionar en Santiago. Vamos a reflexionar capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Y bueno, estar pendiente con el material también, hermanos, que por ahí va a estar circulando en el transcurso del día. Si Dios nos lo permite, el día miércoles también lo espero en el estudio de lo que creemos. Y también, hermanos, sigue de pie, conectados, hermanos. Nuestro hermano Juan Carlos ha hecho una invitación muy especial, hermanos, de que sigue en pie, hermanos, es su espacio. Si usted quiere compartir algo, ahora que son tiempos navideños, hermanos, hay mucho que compartir. Y bueno, pues yo le invito a que no se desanime. El día jueves tenemos predicación evangelística, hermanos. Ore por un servidor para que la palabra de Dios toque muchos corazones. Y el día viernes lo espero en el culto de oración a las 6 de la tarde por Facebook. No se deje de conectar en sus grupos de oración, hermanos, no se deje de conectar, ni tampoco se deje de conectar en sus grupos de departamentos. Dios me les bendiga, reciban un fuerte abrazo, hermanos, descansen y sigamos reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Bye, hermanos.